Le dijo el Señor a las mujeres cuando estaban ahí en la tumba, le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado el Señor. Hermanos, abran sus Biblias a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dios bendiga a las personas que nos visitan. Nos damos mucho gusto de tener por acá a Claudia. Dios bendiga a Claudia, amén. Dios la bendiga grandemente. Y a cada uno de los que están con nosotros. 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer un pasaje. Capítulo 11, versículo número 23 al 26. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, diga conmigo, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Verso 25. Asimismo, también la copa, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Verso 26. Así pues, tomadlas todas las veces que comieres este pan. Diga conmigo, todas las veces que comieres este pan. Una vez más, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anuncio hasta que Él venga. Vamos a repetir juntos el verso 26, porque este es el énfasis de todo esto. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Levante sus manos y pidamos a Dios que sea su palabra y su Espíritu Santo el que ministre a nuestros corazones en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, hemos leído tu palabra, Señor Jesús. Ahora te suplicamos, Señor, que seas tú, Señor, por medio de ella, Jesucristo, y por medio de tu Espíritu, Señor, que hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas, Señor. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, yo te ruego, Señor, que el corazón de cada uno de tus hijos esté receptible, Señor, para que sea tu palabra, Señor, la que hable a nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Voltíese con su vecino, dígale: en memoria y para anunciar. Dígale con todas ganas: en memoria y para anunciar. Ocupen su lugar, hermanos, dándole la gloria a Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos en este fin de semana, hermanos, recordando algo que vamos a decir, se celebra pues prácticamente en todo el mundo. ¿Qué es lo que estamos recordando este fin de semana? ¿Alguien me quiere decir? Estamos recordando primeramente la muerte de nuestro Señor Jesucristo y junto con ello su resurrección. Esto es lo que estamos recordando, la muerte del Señor y su resurrección. Vamos a hacer énfasis, hermanos, en el último versículo que leímos y después nos vamos a dar juntos cuenta del por qué. Y las dos palabras que quiero tomar como principio es esto: la palabra memoria y la otra es anunciar. Son las dos cosas que vamos a tomar. ¿Qué es memoria? ¿Qué es memoria?
De acuerdo a vamos a decir, a la concordancia o al diccionario bíblico, memoria es hacer recuerdo, en otras palabras, recordarme. A la vez es reflexionar, es recordar, es traer a memoria o acordar, también es recuerdo de alguna cosa, de algún día o de algún escrito memorable. Repito, recuerdo es de alguna cosa, de algún día o un escrito memorable. También se considera memoria como cuando se hace un monumento o una conmemoración, o es algo conmemorativo. Y a la vez es marcar para que sea reconocido, mencionado y conservado. Todo esto es lo que está relacionado con la palabra memoria. Voy a repetirlo rápidamente. Hacer recuerdo, reflexionar o recordar, traer a la memoria, acordar, recuerdo de alguna cosa, de algún día o de algún escrito memorable. Es un monumento, es conmemoración, conmemorativo, marcar para que sea reconocido, mencionar y conservar. Todo esto es lo que pudiéramos considerar como la palabra memoria. Y la segunda palabra que vamos a estar considerando es anunciar. Anunciar es buenas nuevas, diga conmigo buenas nuevas. Específicamente evangelizar. ¿Específicamente qué? O en otras palabras, anunciar el evangelio. Específicamente evangelizar o anunciar el evangelio es noticia nueva o predicar. ¿Cuáles son las buenas nuevas de lo que es el evangelio? Es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muerte, sepultura y resurrección. Cuando leemos este pasaje, hermanos, yo me quedé considerando al estudiar esto, en algunas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de enseñarlo, me he dado yo cuenta de que cada vez entre más uno le busca esto, le encuentra uno más y le encuentra uno más. El apóstol Pablo, cuando explica acerca de esto, de lo que era la cena del Señor, el apóstol lo está haciendo, ¿verdad?, con dos propósitos. Y número uno, para hacerle a ver a los hermanos que las cosas que estaban haciendo no lo estaban haciendo de acuerdo como el Señor lo había enseñado. Ahora, a los hermanos en Corintios tenían una situación, y la situación que tenían se las voy a decir brevemente. Primeramente, dice el apóstol Pablo, dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. En otras palabras, no les doy crédito por lo que ustedes están haciendo, dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué era lo peor? Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Qué era lo que había en la iglesia? ¿Qué es una división? Puede ser uno estar enojado con un hermano y yo estoy por acá por un lado y el otro está para acá para el otro lado. Eso pudiera ser una cosa. La otra es cuando hacemos nosotros grupitos. No, pues con este grupo sí me junto yo, con esto sí platico y con aquellos no. O sea, estar en desacuerdo. Y Pablo les dice, ustedes, no está bien que ustedes estén en desacuerdo. Y yo como Pablo les voy a decir desde ahorita, si hay alguien que no esté en acuerdo con alguien aquí, no está bien en que esté en desacuerdo. Arrepiéntase en el nombre de Jesús. ¿Me escuchó bien? Entonces lo primero que ellos tenían era que tenían las divisiones, que estaban en desacuerdo. ¿Qué era lo segundo que hacía? Pablo explica, dice, pero es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Y cuál es el propósito? Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Porque la Biblia dice que entre el trigo también va a crecer la cizaña. Como alguien dijo, en la viña del Señor hay de todo. Ojalá que usted y yo seamos trigo y no seamos cizaña.
Amén. Entonces, este era el problema que ellos tenían. Otro problema que tenían era lo siguiente. Cuando pues os reunís vosotros, el Señor Pablo les explica, esto no es comer la cena del Señor. Y les hace hincapié y les dice, porque al comer, esto era lo que hacían, dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y otro se embriaga. Los hermanos, cuando nosotros miramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que la Biblia que todos los días por las casas y en los templos no cesaban de alabar a Jesucristo, y dice que partían el pan unánimes y que estaban en comunión o que estaban en armonía. Pero imagínese usted, por ejemplo, los hermanos en Corintio, estos hermanos, ¿verdad? Algunos de ellos estaban bien económicamente. Y imagínese unos de ellos venían y traían un steak bien sabroso, un filet mignon o qué sé yo, del mejor bistec traían. Y había otros que estaban pobrecitos, pero no traían bistec, nomás traían nopales y frijolitos. Pero la cosa estaba que esto, de que como lo tenían que hacer juntos, pues unos, yo creo, como ya tenían ahí el bistec listo, decían, no, pues yo qué voy a esperar a este hermano que siempre anda llegando tarde. Yo no lo voy a esperar a ese, me voy a sentar a comer. Y no solamente era eso, sino que aparte, dice la Biblia, que tomar el vino no era que se echaban una probadita, sino que echaban hasta emborracharse. ¿Qué era lo que estaba pasando con esta gente entonces? Lo que habían empezado a hacer bien, había llegado el momento que se habían desviado totalmente del propósito. Y déjenme decirles a ustedes que estos hermanos, nosotros no somos la excepción. Nosotros quizás podemos empezar haciendo algo bien, pero si nosotros nos descuidamos, también nos podemos, ¿qué? Desviar. El que nos lleguemos a desviar, pues ya es delicado, pero el problema principal es el que no nos enderecemos, el que no nos corrijamos. Y si hay algo que Dios quiere, hermanos, es que usted y yo cada día vayamos buscando cómo agradar al Señor. Dígame conmigo, yo quiero agradar al Señor. Entonces, cuando nosotros encontramos en alguna área de nuestra vida que no estamos agradando al Señor, obviamente lo correcto es que yo me arrepienta de todo corazón y le pida perdón al Señor. Y si hay alguien a quien yo le tenga que pedir perdón, también lo debo de hacer. Les he dicho en más de alguna ocasión, el celebrar la cena del Señor, el propósito no es para estar en comunión. El celebrar la cena del Señor es porque estamos en comunión. ¿Me escuchó bien? No se trata que diga, no, pues como vamos a celebrar la cena del Señor, me voy a poner a cuentas contigo, pero ya que la celebremos, seguimos igual. Es como había uno una persona que era bien rencorosa y que se había peleado, ¿verdad? Y estaba enojado hasta la muerte con esta persona, pero esta persona se estaba muriendo. La que era bien rencorosa y bien peleonera. Y ya casi muriendo, porque la costumbre, ¿no? Como cuando la persona ya se va a morir, dice, tráigame a fulano de tal, porque ya se anda muriendo. Y esta persona empezó a llamar, y a una de las personas que llamó fue aquella con una que estaba bien peleada. Y le dice, mira, no te iba a pedir perdón, pero ya me estoy muriendo. Y no me quiero ir con el perdón sin haberte pedido perdón. Pero quiero decirte algo, si no me muero, seguimos igual. Hay gente, hermanos, que el orgullo, fíjese bien lo que le voy a decir, el orgullo no le deja vivir en comunión consigo mismo, no le deja vivir en comunión con Dios y no le deja vivir en comunión con los demás. Yo hay veces, hermanos, que aunque no quiera como humano, me doy cuenta cuando escucho y veo las cosas. Yo no quisiera darme cuenta, pero me doy. Y algunos estando en la iglesia y decimos que estamos en comunión ¿con quién? Con Cristo. No estamos en comunión con los demás. ¿Estaremos en comunión con Cristo?
Pues el Señor dice claramente, si yo no estoy en comunión con aquella persona que yo puedo mirar, ¿cómo puedo decir que puedo estar en comunión con el que no puedo mirar? Eso sería engañarme. Y si usted siente que le está cayendo en el callito, si no dice amén, diga ouch. Porque cuando le pisan ay. Entonces, los hermanos tenían este problema, como le digo, estaban, vamos a decir, yéndose y llegando a un punto, ¿verdad?, donde ellos estaban perdiendo el verdadero significado de lo que era la cena del Señor. Por último, dice lo siguiente. Dice, pues que no tenéis casa que comer, o menospreciáis la iglesia de Dios, o avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? Os alabaré. Y dice el apóstol Pablo, en esto no los ¿qué? No los alabo. En otras palabras, arrepiéntanse. Es lo que Pablo le está diciendo. Ahora, ya Pablo entonces empieza a explicar cómo es que se debe de hacer lo que es la cena del Señor. Mire, fíjese bien. Lo que es la cena del Señor viene siendo, dijéramos, el sustituto o el cambio de lo que se conocía como la Pascua. Viene siendo el sustituto o el cambio. En la Pascua, el pueblo de Israel, Dios le había enseñado que ellos deberían de celebrar la Pascua cada año. Ahora, cuando yo estaba analizando esto, le digo, ahora me llamó algo la atención y quiero que ustedes y yo analicemos lo siguiente. ¿Cada cuándo la Biblia nos enseña que debemos celebrar la cena del Señor? Hablando en cuestión de comida o de pan y vino. Cada año. ¿Por qué digo esto? Porque mire, hay personas, por ejemplo, los que practican, vamos a decir, o lo que es dentro del judaísmo, regularmente ellos lo hacen, siguen haciendo la Pascua, lo hacen cada año. Es como lo hacen ellos. Ahora, dentro ya, vamos a decir, del cristianismo, encontramos que unos lo hacen un cierto tiempo y otros lo hacen otro cierto tiempo. Por ejemplo, y cuando me refiero al cristianismo, me refiero en una forma general a todos aquellos que su base principal de su fe es Jesús. ¿Me explico? Por ejemplo, hay algunos que no lo celebran cada año, sino que algunos lo celebran cada 6 meses. Otros lo celebran cada 3 meses. Otros lo celebran cada mes. Otros lo celebran cada semana. Entonces la pregunta es, ¿cada cuándo lo deberemos de celebrar? Esa es la pregunta. Unos lo hacen cada semana, otros cada mes, otros cada 3 meses, otros cada 6 meses y otros cada año. Y en realidad cuando nosotros vamos a mirar el día de hoy, y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, nos vamos a dar cuenta que realmente el rito, escuchen bien, diga conmigo rito. El rito no tiene nada que ver. Va a decir, ¿cómo, hermano, que no tiene nada que ver? Les voy a ir explicando. Mire, fíjese bien. El pueblo judío lo que tenían que hacer cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto, ellos tenían que agarrar lo que era ¿cómo se llama? Un cordero que fuera perfecto. Ese era el rito. Lo tenían que ofrecer, lo tenían que sacrificar o matar. Y luego de ahí lo que hacían era que usaban la sangre. Diga conmigo la sangre. Usaban la sangre y vemos nosotros cuando el pueblo sale de Egipto, la Biblia nos dice que el Señor le dice al pueblo, le dice, mire, van a ofrecer el sacrificio porque van a salir de la esclavitud, que Egipto representa el pecado, representa el mundo, representa a Satanás, el mal, vamos a decirlo de esta forma. Entonces les dice, ustedes van a poner lo que es la sangre, diga conmigo otra vez la sangre, porque esa es la parte principal. Van a poner la sangre en la puerta de sus casas.
Y lo que va a suceder es que cuando pase el ángel de la muerte, otra vez el ángel de la muerte, cuando pase el ángel de la muerte, cuando el ángel mire que en esa puerta hay sangre, el ángel va a pasar por alto. Eso es lo que significa Pascua, pasar por alto. Entonces, vemos nosotros como cuando viene el ángel de la muerte, llega a una casa donde no mira sangre. ¿Qué pasa con el primogénito? Muere. Mas sin embargo, llegaba a una casa donde había la sangre, la que Dios había enseñado que se debería de hacer. Y cuando miraba el ángel la sangre, entonces el ángel pasaba por alto aquella casa. En otras palabras, la muerte no llegaba a esa casa. Ahora, cuando nosotros vamos entendiendo eso, entonces el propósito principal número uno de la sangre, vemos nosotros, era para que el primogénito de aquellas familias no muriera. Ese es el propósito número uno. Ahora, cuando nosotros miramos entonces, fíjese bien lo que le voy a decir, este rito de lo que era la Pascua, el Señor les dijo, ustedes esto lo van a hacer, escuchen bien, lo van a hacer cada año, van a hacer esta fiesta. Por eso es que los judíos hacen esta fiesta ¿cada cuándo? Cada año. Vamos a regresarnos otra vez, porque así como los judíos, así como los corintios, y quizás así como nosotros mismos, si no entendemos bien el propósito de esto, posiblemente estemos haciendo las cosas no como las deberíamos de hacer. Por ejemplo, el propósito era que ellos, vamos a decir, habían salido de lo que era la esclavitud. Diga conmigo esclavitud. Cada año ellos tenían que recordarse que eran libres. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. Fíjense bien lo que le dijo el Señor. Les dijo el Señor a los que conocían esta ley, les dijo, ustedes son esclavos, en otras palabras les dijo, son esclavos del diablo. ¿Y sabe qué dijo esta gente? ¿Por qué dices que nosotros somos esclavos si nunca hemos sido qué? Miren, lo más delicado es pensar que uno está libre siendo esclavo. Yo digo, no, yo soy libre y viviendo en esclavitud. ¿Por qué Jesús les dijo que eran esclavos? Escuchen bien, cada año tenían que recordar su qué. Una cosa es recordar algo y otra cosa es vivirlo. Dios no quiere que solamente usted y yo recordemos lo que Jesús hizo, sino principalmente lo que Dios quiere es que usted y yo vivamos lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Me escuchó bien? Dios quiere que usted y yo podamos vivir de una manera totalmente libre. Por eso Cristo lo dijo muy claramente, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿libres de qué? ¿Libres de qué? Del pecado. Ahora, fíjese bien. La Pascua lo miramos, eso nosotros lo miramos todo en el capítulo 12 del libro de Éxodos, si no me equivoco. Capítulo 12, miramos ahí todo. Pues si usted quiere, le gusta o quiere conocer un poquito más a fondo, métese a leer el capítulo 12 y va a encontrar ahí un poco de lo que le he dicho. Cuando vemos nosotros, entonces cuando Jesús, ¿verdad?, se junta con los discípulos, les dice a los discípulos que él había deseado tener lo que era esta Pascua. Que otra vez, la Pascua otra vez, propósito principal, número uno, para librar de la muerte. Y número dos, para librar de la ¿qué? Esclavitud. Acuérdense de esas cosas. ¿Librar de qué? De muerte y librar de esclavitud. Entonces, cuando miramos nosotros, vemos lo siguiente. Cuando Jesús se aparece en el escenario, cuando Él viene a este mundo, Juan,
teniendo, vamos a decir, la revelación del Espíritu de Dios, Juan el Bautista dice estas palabras. Juan dice así: al día siguiente, Juan vio a Jesús. ¿A quién vio? Que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Que quita qué? O sea, ¿quién quita el pecado? ¿Quién quita el pecado? Jesús. Él es el que quita ¿qué? El pecado. Ahora, el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, les explica lo siguiente y les dice: limpiaos de la vieja levadura. Para entender nosotros acerca de lo de levadura, es necesario que nos vayamos nosotros a la Pascua. En la Pascua, cuando Dios les dice que preparen el cordero, también les dice que iban a preparar, iban a usar masa, pero le iban a usar sin levadura. La levadura representa otra vez el pecado. No se puede tener pan con levadura. O sea, no se puede querer vivir en santidad y querer vivir en pecado. No se puede. Por eso Pablo dice: limpiaos de la vieja levadura. En otras palabras, limpiaos de ¿qué? La levadura, ¿qué significa? El pecado. ¿Limpiaos de qué? Si hay algo que usted y yo necesitamos, es cada día limpiarnos del pecado, para que seáis una nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, escuchen, digan conmigo, Cristo es nuestro Cordero Pascual. O sea, Cristo fue aquel sacrificio, así como el pueblo, en el tiempo del pueblo de Israel, se buscó ese cordero para ofrecerlo en sacrificio. Ahora Cristo es nuestro Cordero Pascual. O sea, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario se llama Cristo Jesús. Él fue el que ofreció su sangre por nosotros. Ahora, sigue diciendo: ha sido crucificado. Jesús fue crucificado, amén. Así, fíjese cómo dice: así es que celebremos. Esto es lo que me encanta ya cuando vamos a leer. Así es que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, en otras palabras, no con pecado, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia o de maldad, sino con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, si hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que practicar, es sinceridad. Y cuando digo sinceridad, no diga usted como aquella persona: pues yo soy sincero, por eso le voy a decir lo que le voy a decir. No me refiero a esa sinceridad fuera de, como dijéramos, cuando una persona no es respetuosa. Una sinceridad es que nosotros vivamos sinceramente, número uno, delante de los ojos de Dios. Usted no se cuide de la gente cuando anda pecando. Usted aprende a cuidarse ¿de quién? De Dios. Me quedaron medios callados. Porque si vamos a celebrar comunión viviendo en pecado, hermanos, estamos pisoteando la sangre de Jesús. ¿Será eso agradable a los ojos de Jesús? Ahora, llego al punto principal. Les dije, lo que nosotros, por ejemplo, en unos minutos vamos a tomar pan y vamos a tomar vino. Escuche bien la frase: esto ni le va a hacer más santo ni le va a hacer más pecador. ¿Me escuchó bien? Usted, porque diga: hazme más santo, Señor, me como todo el pan, usted no va a ser más santo. O me tomo todo el vino, lo único que va a hacer se va a emborrachar. Pero lo bueno que no está fermentado. Esto es solamente un símbolo. ¿Me explico? ¿Solamente un qué? Un símbolo. Jesús, ya hablándole a los judíos, que ellos no entendían todo esto, les dice y les habla lo siguiente. Les dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Y cuando Él les está hablando,
les dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y luego sigue diciendo, dice, entonces los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Los judíos aún no entendían, porque los judíos, su mente estaba en un pan terrenal, en un pan material. Si usted y yo creemos que esto nos va a santificar, le digo, olvídese. Esto es algo que material y es algo solamente simbólico. Y Jesús les empieza a decir ya un poquito más explicarles más claramente. Les dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y luego dice, este es el pan que descendió del cielo para el que coma de él no muera. Y luego vuelve a afirmar, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, hablando Jesús. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Los judíos todavía pensando, pues ¿de qué pan nos está hablando? No entendemos. Y luego les explica más, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Diga conmigo, mi carne. Los judíos en ese entonces, yo me imagino que dijeron, este Jesús es carnívoro, porque ellos estaban pensando en lo material, en lo literal. Y luego él sigue explicándolos y les dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. Ah, caramba. No solamente se trata de comer la carne, sino ahora se trata de ¿qué? De beber la sangre. Y luego dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come, ¿qué dice? Y bebe mi sangre. Ahora, termina diciendo en los siguientes versículos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Y todavía le hace más énfasis, porque mi carne es verdadera comida. Y los judíos todavía con aquella mentalidad bien carnal, por no decirlo así, o material, ellos todavía estaban en su mente, quieren que nos comamos su carne y que nos tomemos su sangre. Y lo hace una vez más énfasis, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Otra vez, la carne y la sangre, la carne y la sangre, la carne y la sangre. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y ya de allí, cuando uno sigue leyendo, los judíos murmuraban, y dice la Biblia que aún los mismos discípulos, cuando escucharon esto de él, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? O sea, ellos todavía estaban con la idea, se estaban recordando. Por dos lados miraban, recordaban por ejemplo lo que era la Pascua. ¿De qué se trataba la Pascua? La Pascua literalmente se trataba de comerse un ¿qué? Un cordero. O sea, literalmente se trataba de comerse un cordero y se trataba de comer pan sin levadura y se trataba de comer hierbas amargas. Eso era de lo que trataba la Pascua. Entonces ellos todavía teniendo esa mente decían, bueno, acá el cordero por lo menos lo asamos. Pero ¿qué vamos a hacer con este? ¿No lo vamos a comer crudo o qué? Cuando uno no entiende esto espiritualmente, pues uno dice, pues estos son, les digo, son carnívoros. ¿Qué son? Que comen carne y que beben ¿qué? Beben sangre. Y ya entonces Jesús les aclara todo esto después de que les empieza a decir que tienes que comer mi carne y tienes que beber
Tienes que comer mi carne y tienes que beber mi. Comer mi carne y beber mi. Entonces ya Jesús, ya después que les explica, les aclara y les dice de la siguiente manera. Digan conmigo el Espíritu. Dígalo otra vez más conmigo. El Espíritu es el que da vida. ¿Qué es lo que da vida? Al cuerpo le da vida la sangre. Al alma la sangre no le ayuda para nada. ¿Qué es lo que da vida al alma entonces? ¿Qué es lo que da vida? El Espíritu es lo que da vida. Y luego lo explica mejor. La carne, diga conmigo la carne, no aprovecha para nada. Por eso yo les dije a ustedes, cómase todo el pan y diga, ya voy a ser santo. Y si usted no come el pan del cielo, usted sigue siendo un pecador como yo. Entonces por eso le digo, esto es importante. Esto es solamente algo algo simbólico. Algo simbólico que estamos recordando. Y aquí es donde yo quiero que nosotros lleguemos al punto principal. ¿Por qué Jesús hace énfasis en la carne y en la sangre? Cuando nosotros ya lo analizamos bien, nos damos cuenta que cuando Jesús habla de comida, Él está hablando número uno de su palabra. Diga conmigo su palabra. Por eso cuando el Padre nuestro, cuando dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, realmente no se está refiriendo tanto a la comida para este cuerpo. ¿Sabe a cuál comida es la que está refiriendo? Para lo que es el alma, lo que es la palabra de Dios. Por eso hemos dicho en algunas ocasiones, cuando Dios le manda al pueblo de Israel, fíjese bien lo que le voy a decir, cuando le manda al pueblo de Israel que sepan que Dios es uno y que lo van a amar de todo corazón, Él le dice, a los padres le dice, tú se lo vas a repetir a los hijos. Y cuando uno como padre se lo repite a los hijos, uno mismo lo está aprendiendo y lo está recordando. Cuando te levantes, cuando salgas en el camino, cuando regreses a tu casa y antes de acostarte. ¿Cuántas veces? Y es triste que algunos pasan todo el día y no agarran su Biblia. Y luego, ahora que llega la comunión, ay, pues qué espiritual me voy a hacer. Pues qué carnal, ¿cuál espiritual? ¿Usted cree que esto lo va a hacer espiritual? Olvídese. Usted y yo debemos de agarrar ese pan que descendió del cielo. Las palabras, dijo Cristo, las palabras que yo os he hablado, es lo que dice Jesús. Estas palabras son espíritu y son vida. Cuando habla de la sangre, no se está refiriendo a ninguna sangre literalmente ya. Ciertamente la sangre de Jesús fue derramada, pero ya no se está refiriendo a una sangre, sino cuando habla de la sangre lo compara con el vino. ¿Qué es el vino en la Biblia? ¿Qué es el vino? El Espíritu Santo. Mire, fíjese bien lo que le voy a decir. Si nosotros entendemos esto, si usted y yo verdaderamente queremos recordar de una manera clara y sin desviaciones en nuestra vida lo que es el sacrificio de Jesús, solamente cuando nosotros vivimos en su palabra y vivimos en el Espíritu es cuando verdaderamente lo recordamos. ¿Me escuchó bien? Cuando vivimos ¿en qué? En su palabra y vivimos en el Espíritu. Dígame una cosa, viviendo en su palabra y viviendo en el Espíritu, ¿usted va a poder vivir pecando? No. O sea, cuando yo y usted deseamos verdaderamente recordar o poder apreciar o poder valorar, si usted vive pecando, usted no aprecia el sacrificio de Jesús. Usted se está engañando solo diciendo que es libre cuando verdaderamente sigue siendo esclavo del pecado.
Y digo, ¿será ese el propósito de Dios, que yo viva esclavo y diciendo que soy libre? Para nada. Es por eso que nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Mire, fíjese bien. Juan, teniendo la revelación de parte de Dios de lo que era verdaderamente el significado, de lo que era ese pan y de lo que era esa sangre, escribiendo en su primera carta, el apóstol Juan dice de la siguiente manera. Fíjese bien. Dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, diga conmigo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y sigue diciendo, si alguno dice que no ha pecado, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Ahora, hay dos clases de pecado que quiero que, para no confundirnos, porque le puede dar un espacio para pecar toda la vida. Una cosa es cuando usted lo hace sin darse cuenta o por error, y otra cosa es cuando usted lo hace con intención. Por error o sin darse cuenta, Dios pasa por alto nuestros pecados. Pero cuando usted lo hace con la intención, entonces usted tiene que recordarse, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Su palabra dice que Dios es santo, sí o sí. ¿Y qué es la invitación que el Señor nos hace a nosotros? Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Entonces, el objetivo número uno, para poder nosotros recordar el sacrificio de Jesús, es cuando nosotros, primeramente, nuestra intención es vivir en santidad delante del Señor. Y si algo hemos cometido pecado, por eso el Padre nuestro también dice, y perdona nuestras, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, entendiendo nosotros esto, hermanos, el que peca voluntariamente, lo que hace es pisotear. Eso es lo que hace. Por eso, hermanos, como les decía, los hermanos en Corintios tenían este problema. Ahora quizás usted no tenga el problema. Usted dice, hermano, no traje el steak o no me emborraché ni nada de eso. Pero quizás sea otro problema el que usted trae. Por eso, para terminar, Pablo dice, examínese cada uno de vosotros. Yo les voy a decir a ustedes lo mismo, examínese. Porque si hay alguien que conoce su vida, ¿sabe quién es? Después de Dios, ¿sabe quién es la persona que mejor conoce su vida? Es uno mismo. Es uno mismo que el que conoce mejor su vida, mejor que nadie. Por eso tengo yo que examinarme. Si estoy pecando voluntariamente, lo mejor es que debo de hacer es que me tengo que arrepentir en el nombre de Jesús. Y si he pecado escuchen bien, por error, lo que tengo que hacer es hacer lo que el Señor dice. Dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. Y aquí es donde entra lo que es la bendición de la sangre. Y la sangre, diga conmigo, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Quiero concluir con lo siguiente. Cuando usted y yo buscamos cada día vivir en santidad delante de los ojos de Dios, como decía, primeramente podemos nosotros con una conciencia limpia, diga conmigo, conciencia limpia. Yo puedo recordar el sacrificio que mi Señor hizo por mí. Ahora, esto honestamente, ¿cada cuándo creen que lo debo de recordar? O sea, cuando yo lo entiendo, esto yo lo debo recordar cada día. Esto, como dijo el apóstol Pablo en otra ocasión, no se trata de comida ni de bebida, sino se trata de que cuando yo estoy alimentado de la palabra de Dios, la misma palabra de Dios me va a recordar el precioso sacrificio que Jesús pagó por amor a usted y por amor a mí.
Y ya cuando lo recordamos a Él, lo recordamos sobre todo con agradecimiento en nuestro corazón, porque es esa preciosa sangre la que nos ha lavado, la que nos ha limpiado, la que nos ha santificado, la que nos ha purificado en el nombre glorioso de Jesús. Y termino diciendo lo siguiente: si primero el propósito es recordar y lo segundo es anunciar. Cuando usted está viviendo en santidad delante de los ojos de Dios, obviamente usted quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Usted quiere hacer la voluntad de Dios y está dispuesto a hacer todo lo que Dios enseña. Todo. Entonces, cuando usted está dispuesto a hacer todo lo que Dios enseña, usted no solamente ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, pero juntamente con ello usted ama a su prójimo. Y en el amor hacia el prójimo, lo hemos dicho, son dos cosas bien prácticas. Número uno, ¿qué es lo que yo no quiero que me hagan a mí? No se lo voy a hacer a otros. No hagáis con otros los que no queráis que os hagan a vosotros, dice la palabra. Pero sobre todas las cosas hemos dicho que nosotros, si hay algo que tenemos que hacer, es anunciar. Diga conmigo, anunciar. ¿Tenemos que? Anunciar el evangelio de Jesús. Por eso Pablo llegó a decir: ay de mí si no anunciare el evangelio. Diga conmigo, ay de mí si no anunciare el evangelio. Puestos de pie, por favor. Vamos el día de hoy a recordar con un conocimiento más amplio de lo que es y lo que fue el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y yo en este día quiero animarlos a ustedes en dos maneras. Primeramente, el deseo de Dios es que usted y yo vivamos en comunión con Él todos los días. Ese es el deseo de Dios. Mas sin embargo hemos dicho, porque mientras estamos en este cuerpo luchamos, cada uno de nosotros luchamos de una manera u otra, todos luchamos. Pero lo lindo es que cuando nosotros tenemos el propósito de hacer la voluntad de Dios, estamos dispuestos a hacer a un lado lo que sea necesario y a tomar lo que Jesús quiere que tomemos. Amén. Yo quiero invitarlos primeramente a que pasemos, vamos a orar unos minutos. Yo los voy a invitar a todos primeramente. Vamos a orar y todos los que van a tomar la Santa Cena o los que quieren tomarla, número uno, quiero invitarlos a que hagamos una reflexión personal de nuestra propia vida. Hagamos una reflexión de nuestra vida. Y si hay algo que usted sabe que hay en su vida, hay en su corazón y necesita pedirle perdón al Señor, yo le invito a que lo hagamos. Amén. Y aún si hubiera a alguien a quien usted le tiene que pedir perdón, también le invito a que lo hagamos en el nombre de Jesús. Porque Dios quiere que vivamos en plena comunión. Por eso nos venimos unos minutos a orar para que hagamos una reflexión personal. Hagamos una reflexión personal para que no sea que nos hallemos tomando la cena del Señor indignamente, sin habernos analizado a nosotros mismos. Pasen por favor. Vamos a orar primeramente. Vamos a orar y le digo, usted y yo, pasen todos por favor. No es que la va a tomar usted, no es que la va a tomar. Si usted no la quiere tomar, usted no lo tiene que hacer. Pero les invito a que pase por lo menos para que reflexionemos y que consideremos unos momentos lo que es realmente el significado de ese pan y ese vino. Donde nosotros podemos reflexionar y considerar y ver ¿qué es ese pan que descendió del cielo? ¿Qué es esa palabra viva que llega a nuestros corazones cada día? Esa palabra que Dios nos ha dejado, ese alimento del alma que Dios nos ha dejado
para que usted y yo podamos alimentar cada día nuestra alma. En el nombre precioso de Jesús. Y ese vino, ese espíritu, el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo del Señor, que es ese Espíritu el que nos consuela, el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos da la fuerza, el que nos da poder. Es el Espíritu Santo del Señor. Meditemos en nuestros corazones unos momentos. Y le invito en el nombre de Jesús que si hay algo en lo cual usted necesita pedirle al Señor que le perdone, hágalo de todo corazón en esta hora. Hágalo de todo corazón. Dígale: Señor, aquí estoy, Jesús. Tú, Dios mío, que conoces mi corazón, tú que conoces mi vida, Jesús, mejor que nadie, Señor. Que por tu Espíritu y tu palabra, Señor Jesucristo, eres el que escudriñas mi corazón y el que pruebas mi mente, Señor Jesús. Si hay algo en mi vida, Jesús, que no te agrade, Señor, yo te ruego, Jesús, límpiame, Señor. Límpiame, Señor, lávame, purifícame, Jesús, y santifícame en tu palabra, Señor. Lávame en esta hora con tu preciosa sangre, Señor. Lávame, Jesús. Lávame, Jesús. Lávame, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lávame, Señor. Purifícame, Cordero Santo. Aleluya, Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Levante sus manos. Levante sus manos. Aleluya, Jesús. Estamos, Señor, en esta hora para hacer, Dios mío, este acto, Señor, en memoria de ti, Jesús. Recordando, Señor, el sacrificio que tú hiciste para perdonar todos nuestros pecados, Señor. Recordando, Señor Jesucristo, ese sacrificio divino, Señor, que te ofreciste a ti mismo para que yo tuviera vida, Señor Jesús. Para poder vivir en libertad, Señor. Libre del pecado, Señor, y de la muerte, Jesús.